Hola, hola, mis queridos curiosos y amantes de las noticias del corazón. Qué gusto tenerlos de vuelta en este espacio donde desmenuzamos los chismes más jugosos y analizamos las reacciones más candentes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales y ha dejado a más de uno con la boca abierta: la explosiva respuesta de Kerem Bürsin ante los rumores que intentan socavar su felicidad. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el huracán emocional que ha desatado el actor turco. Vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto para entender qué fue lo que realmente sucedió y por qué su reacción fue tan intensa. Y por supuesto, como siempre, los invito a ser parte activa de esta conversación. Si les gusta el chisme bien contado, si les apasionan las historias de nuestros famosos favoritos, si aman estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, dejar su like si este vídeo les resulta interesante. Su apoyo es el combustible que alimenta esta comunidad, así que gracias por estar aquí. Ahora sí, entremos en materia. Como saben, Kerem Bürsin es un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Su talento, su carisma y su innegable atractivo lo han convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca y, por supuesto, también en el corazón de muchos fans. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la fama también trae consigo una buena dosis de atención mediática, y no siempre toda esa atención es positiva. Últimamente hemos visto cómo han surgido una serie de rumores y especulaciones sobre su vida personal, específicamente sobre su relación con su actual pareja. Y como era de esperarse, estos rumores no han dejado indiferente al actor. De hecho, todo lo contrario. Ha explotado. Sí, escucharon bien, Kerem Bürsin explotó. Y no explotó de cualquier forma, sino con una contundencia y una vehemencia que dejaron a muchos sin palabras. La frase que ha resonado con fuerza en todas las redes y medios de comunicación es un rotundo: mi felicidad no la tocan. Y vaya que esa frase dice mucho. No se trata solo de una simple declaración, es un grito de guerra, una defensa apasionada de su vida privada y sobre todo de su felicidad. Pero, ¿qué fue exactamente lo que detonó esta reacción? Bueno, como les comentaba, en las últimas semanas han circulado varios rumores que ponían en tela de juicio la estabilidad de su relación. Algunos hablaban de supuestas crisis, otros de posibles infidelidades y otros directamente se atrevían a predecir el fin de su romance. Como saben, en el mundo del chisme, las especulaciones a menudo toman forma de verdad, y es fácil que una simple insinuación se convierta en una noticia de primera plana. Y lamentablemente Kerem no ha sido inmune a este tipo de situaciones. El problema es que en este caso, los rumores parecían ir más allá del simple cotilleo. Parecían querer dañar, no solo su imagen pública, sino también su bienestar emocional. Y eso, mis queridos curiosos, es algo que Kerem no estaba dispuesto a tolerar. Es como si hubieran tocado una fibra sensible, un punto débil, y él, con todo el derecho del mundo, se hubiera defendido con uñas y dientes. Lo que nos lleva a una reflexión importante: ¿hasta dónde llega el derecho de la prensa y de los medios a entrometerse en la vida privada de las celebridades? ¿Dónde está la línea que separa la información del simple morbo? Es una pregunta que nos invita a pensar, y sobre todo, a ser responsables con lo que consumimos y con lo que compartimos. Porque detrás de cada personaje famoso hay una persona de carne y hueso con sentimientos y emociones que son tan válidos como los nuestros. Volviendo a Kerem, su respuesta fue, como dijimos, explosiva. No recurrió a medias tintas ni a declaraciones ambiguas. Su mensaje fue directo, claro y contundente. Mi felicidad no la tocan, repitió en varias ocasiones, en diferentes contextos y a través de diferentes plataformas. Y esa frase, cargada de emoción y de determinación, se convirtió en el estandarte de su defensa. Muchos se preguntan si su reacción fue exagerada o si fue justificada. Y como siempre, creo que la respuesta no es simple, sino que depende de cada perspectiva. Por un lado, algunos pueden pensar que al ser una figura pública, Kerem debe estar acostumbrado a este tipo de situaciones y que no debería darles tanta importancia. Que las críticas y los rumores son parte del juego. Pero por otro lado, también hay que entender que todos tenemos un límite, y que es perfectamente válido defender aquello que consideramos valioso y preciado, especialmente cuando se trata de nuestra felicidad. Además, no podemos olvidar que en este caso,
no se trataba solo de simples comentarios o críticas constructivas, sino de rumores que buscaban dañar y socavar su estabilidad emocional. Y ante ese tipo de ataques, es comprensible que la reacción sea fuerte y contundente. Personalmente creo que Kerem tiene todo el derecho del mundo a defender su felicidad y a poner un alto a quienes intentan interponerse en su camino. Además, la respuesta de Kerem no solo fue una defensa personal, sino también un llamado de atención para todos nosotros. Nos recuerda que detrás de cada titular, de cada chisme y de cada rumor, hay personas reales que sufren, sienten y que tienen derecho a ser respetadas. Nos invita a ser más conscientes del poder que tienen nuestras palabras y nuestras acciones, especialmente en las redes sociales, donde a veces es fácil olvidar que hay una persona al otro lado de la pantalla. La reacción de Kerem nos hace reflexionar sobre la importancia de la empatía, de la compasión y del respeto hacia los demás, incluso cuando se trata de figuras públicas. Y sobre todo nos recuerda que la felicidad es un tesoro que debemos proteger con todas nuestras fuerzas. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a robárnosla. El actor ha dejado claro que no permitirá que nadie juegue con sus sentimientos, que no se dejará arrastrar por la negatividad y que seguirá adelante con su vida, con su pareja y con su felicidad intacta. Y eso en sí mismo es un mensaje muy poderoso y muy inspirador para todos nosotros. Porque al final del día, todos merecemos ser felices y todos tenemos el derecho a defender esa felicidad. Es interesante observar cómo la reacción de Kerem también ha generado un debate en las redes sociales. Por un lado, están quienes lo apoyan incondicionalmente y aplauden su valentía al defender su vida privada y su felicidad. Por otro lado, están quienes critican su reacción y la consideran exagerada o incluso innecesaria. Y como es normal en este tipo de situaciones, también hay un grupo de personas que se mantienen al margen y prefieren no tomar partido en este conflicto. Pero independientemente de nuestra opinión personal, creo que lo importante es que este incidente nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestros comentarios en los demás y sobre la importancia de ser respetuosos con la vida privada de las personas, especialmente de aquellas que están expuestas al escrutinio público. Este episodio de Kerem también nos muestra que incluso las figuras más famosas son vulnerables y que también tienen que lidiar con las dificultades y los problemas que todos enfrentamos en la vida. Y que al final del día, lo único que todos buscamos es ser felices y vivir en paz. La forma en que reaccionamos ante los problemas es lo que nos define como personas. Y en este caso, Kerem ha demostrado que no está dispuesto a dejar que nadie le quite su felicidad y que luchará por ella con todas sus fuerzas. Además, la forma en que Kerem ha abordado este tema también es un ejemplo para muchos de nosotros. En lugar de quedarse callado o de ceder ante la presión de los rumores, ha alzado su voz y ha dejado claro que no está dispuesto a tolerar este tipo de ataques. Nos enseña que no debemos tener miedo a expresar nuestras emociones, que no debemos permitir que nadie nos pisotee y que debemos defender aquello que consideramos valioso. Por supuesto, esto no significa que debamos reaccionar de forma impulsiva o agresiva en todas las situaciones, pero sí que debemos ser asertivos y dejar claro cuáles son nuestros límites y qué es lo que no estamos dispuestos a tolerar. La actitud de Kerem es un recordatorio de que tenemos el control de nuestras vidas y que nadie tiene derecho a manipular nuestros sentimientos o a interferir en nuestra felicidad. Y esa es una lección muy valiosa que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Creo que al final del día, este incidente no solo ha sido un momento difícil para Kerem, sino también una oportunidad para que todos reflexionemos sobre nuestras propias actitudes y sobre el impacto que tienen nuestras palabras en los demás. Y como siempre, este tipo de situaciones nos permite aprender, crecer y ser mejores personas. Y no podemos dejar de mencionar que en medio de todo este revuelo, también ha habido muestras de apoyo y cariño hacia el actor. Muchos de sus fans y de sus seguidores han expresado su solidaridad y su admiración por la forma en que ha defendido su felicidad. Han utilizado las redes sociales para enviarle mensajes de ánimo y para recordarle que no está solo en este momento difícil. Y es que al final del día, el amor y el apoyo de la gente que nos rodea es lo que nos da fuerza para superar cualquier obstáculo y para seguir adelante con nuestras vidas. Y creo que en este caso, Kerem ha podido sentir el calor y el cariño de todos aquellos que lo apoyan y que creen en él. Y eso, sin duda, es algo que le ha ayudado a mantener la calma y a seguir adelante a pesar de las dificultades. Es importante destacar que en estos tiempos de polarización, las muestras de afecto y solidaridad son más importantes que nunca. Y este episodio ha servido también para recordar que a pesar de las diferencias de opinión,
todos somos seres humanos y que merecemos ser tratados con respeto y compasión. La actitud de los fans de Kerem ha sido admirable y ha demostrado que el amor y la empatía siempre son más fuertes que el odio y la negatividad. Y ahora, mis queridos curiosos, llegamos al final de este análisis sobre la explosiva reacción de Kerem Bürsin. Hemos visto cómo el actor turco ha defendido su felicidad con uñas y dientes, cómo ha puesto un alto a los rumores y las especulaciones, y cómo ha enviado un mensaje claro y contundente a todos aquellos que intentan interferir en su vida privada. Hemos analizado las diferentes perspectivas sobre este tema y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, el respeto y la responsabilidad en el mundo del espectáculo y en nuestras propias vidas. Creo que este episodio nos ha dejado muchas enseñanzas y que nos invita a ser más conscientes de nuestras acciones y de las consecuencias que tienen en los demás. Y sobre todo nos recuerda que la felicidad es un tesoro que debemos proteger y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a robárnosla. La actitud de Kerem nos ha inspirado a ser más valientes, a defender lo que creemos y a luchar por aquello que nos hace felices. Y eso, al final del día, es el mensaje más importante que nos deja este episodio. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta nueva aventura de análisis y reflexión. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad y a compartir con ustedes las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, entretenido. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no duden en dejar sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan, qué les ha parecido la reacción de Kerem y cuáles son sus reflexiones al respecto. Recuerden que este espacio es para todos ustedes, y su participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y prosperando. Así que no se queden con las ganas de expresar sus ideas y sus sentimientos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a crear un mundo más respetuoso, empático y comprensivo. Recuerden que todos merecemos ser felices y que nuestras acciones tienen un impacto en la vida de los demás. Así que seamos conscientes de nuestras responsabilidades y hagamos todo lo posible por construir un mundo mejor para todos. Y por supuesto, no olviden proteger su propia felicidad con todas sus fuerzas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos curiosos.